Noches, cordial saludo. Vamos a presentar el trabajo Usemos herramientas web .2 para el trabajo de estadística. Mi grupo está conformado por Milena Quiñones Torres, mi persona, Cindy Carolina Londoño Valencia y Jenny Caterín Rodríguez Pérez. En este primer ejercicio nos presentan el problema. Con un grupo de personas de la empresa S.A. se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Como podemos observar, ahí la tabla nos va indicando cuántos errores tienen los libros contables, los libros de inventario, las facturas, los ingresos, la nómina y otros. La primera pregunta: ¿cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? Entonces, la población son las personas de la empresa S.A. La muestra son el grupo de personas que diligencian estos formatos que salieron con los errores. La variable son el número de errores que se presentaron. Y el tipo de variable es cuantitativa porque se refiere a números y es discreta porque son números enteros. ¿Qué medidas de tendencia tiene sentido calcular en este caso? Y justifique. Las medidas de tendencia central que se pueden calcular son la media, ya que la fórmula permite desarrollarla con los datos que nos brindan aquí en esta tabla, y la mediana, ya que es a calcular el dato medio. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. Aquí se puede observar la fórmula de la media aritmética. La media aritmética es la sumatoria entre el número de intervalos. Esto es igual, colocamos todos los datos de los errores para hacer la sumatoria y el número de intervalos, que fueron 6. Entonces 43, que sería la sumatoria entre 6, nos da 7.16. Esta sería la mediana aritmética. Y para la mediana es tan solo ordenar los números de errores de menor a mayor, elegir el dato de la mitad. En este caso, como es par, hay dos datos en la mitad, entonces se suma y se saca un promedio. Entonces 5 más 8, 13, entre 2, 6.5. Esa sería la mediana de este ejercicio. La mediana se suman los elementos y se divide entre el número de intervalos. El resultado es 7.16, como ya lo observamos en la fórmula. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de los datos cuando están ordenados, y en este caso, al ser el número de intervalos pares, se halló un promedio. Listo, aquí explica más de la mediana. La otra pregunta dice: ¿se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Sí se puede calcular tanto cuartiles como deciles y percentiles, ya que cualquiera de ellos nos permiten dividir estos datos en cuartos, en décimas y en porcentajes. Para ello realizamos unos ejemplos de cuartiles. Entonces sabemos que cuartil es dividir este dato en 4 partes iguales con 3 cuartiles. En este caso decidimos hallar el cuartil 2. Entonces cuartil 2 es igual a K por n más 1 entre 4. Entonces esto nos arroja el cuartil 2. Como estoy hallando el cuartil 2, la K vale 2, n es el número de intervalos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 más 1, entonces 6 más 1, 7 por 2, 14, entre 4, 3.5. Este 3.5 es la posición donde me voy a ubicar, entonces sería 1, 2, 3.5 entre el 5 y el 8. Y para sacar como tal el cuartil, voy a realizar la fórmula. El número menor, en este caso 15, más, abro paréntesis, el número mayor, en este caso 8, menos de nuevo el número menor, por el dato decimal. Solamente elijo el dato decimal de la posición. Y el resultado me da del cuartil 2
6.5. Podemos observar que el cuartil 2 debe ser la mitad de los datos brindados. Entonces cuando hallamos cuartil 2 debe ser la mediana, exactamente. Y aquí podemos observar que la mediana también nos dio 6.5. Entonces se puede corroborar que está correcto el dato. E igual el mismo procedimiento se utiliza para deciles y percentiles. La diferencia es que el dato en el que se va a dividir varía. Si es deciles, se divide entre 10. Si es percentiles, se divide entre 100. En el ejercicio 2, los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2.5, 3, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 50. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas. Aquí lo desarrollamos sin agruparlos, solamente como nos los presentan, ordenados de menor a mayor. Se aplica la misma fórmula, la media aritmética es la sumatoria de los datos brindados entre el número de intervalos. La sumatoria me da 86.75 y lo divido entre 10, 8.675. Esta sería la media aritmética. La mediana, de nuevo acomodo los datos de menor a mayor. En este caso son pares, así que en el medio me dan dos números. De estos dos números debo hallar un promedio, o sea, los sumo y los divido entre 2 y esta es la mediana, 3.625, como lo presenta aquí. Y la moda es el dato que más frecuencia tiene o más se repite. En este caso, en este ejercicio, solamente el número 3 se repite, así que la moda es el número 3. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales? ¿Por qué? La mediana, ya que la gran mayoría de los empleados tienen un ingreso de 2 a 8 millones de pesos. El 75% de la población está por debajo de qué ingreso. El 75% de la población está por debajo de 6.75 millones de pesos. Esta respuesta la logramos calcular gracias a la fórmula de los cuartiles. Sabemos que los dividimos los dos números o datos brindados en tres pedazos iguales. Entonces el tercer cuartil me hallaría el 75%. Aquí se ve el procedimiento y efectivamente 6.75 nos da el resultado. El 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Entonces el 30% de la población se encuentra por debajo de 3. De igual manera, para calcular el 30% hallamos el decil 3 y efectivamente nos da 3. Entonces quiere decir que el 30% de la población tiene un ingreso menor de 3 millones. Y el tercer ejercicio, se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido su medida, obteniendo lo siguiente. Nos presentan una tabla, al principio estaba incompleta, nosotros la completamos para poder realizar el ejercicio. A. ¿Cuál es la población muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? Entonces la población son los pacientes que asisten a la terapia psicológica. Las muestras son 69 pacientes a los que se les tomaron los datos en centímetros. La variable pues son la medida de ellos, los centímetros, y el tipo de variable es cuantitativa, ya que se refiere a números, y es continua, ya que pues no es exacta. Este número de variable puede cambiar, puede darnos también en decimales. B. Encuentre las medidas de tendencia central e interprételas.
La media aritmética. Aplicamos la fórmula, la media aritmética nos da 161.56. Se dice que la media aritmética es la sumatoria de x por f. Por eso añadimos este cuadrito de más aquí, que nos representa x por f. Entonces aquí está todas las x por las f y aquí está el resultado. Y la sumatoria de esto es lo que utilizamos para resolver la media aritmética. Entre n el número de intervalos. Entonces la sumatoria de todo esto nos da 11.147.5 entre 69, dándonos como resultado 161.56. Esa sería nuestra media aritmética. La mediana nos da 160.2 y la hallamos con la siguiente fórmula. La mediana es igual al límite inferior más la amplitud entre n, que es el número de intervalos, entre 2 menos la frecuencia acumulada menos 1 entre la frecuencia absoluta. Esta fórmula, estos daticos los sacamos también de la tabla. El límite inferior, sabemos que el límite inferior sería la parte izquierda, límite superior la parte derecha. La frecuencia acumulada es la F mayúscula grandecita y la F minúscula es la frecuencia absoluta. Al decirnos F y menos 1 es agarrar la anterior. Vámonos al ejercicio. Aquí ya representamos los datos. Primero se debe calcular este pequeñito de aquí arriba, n entre 2, que sería 69. 69, ¿por qué? Porque son 69 el número de personas, la frecuencia es 69, y el dato de esta división me da 34.5. Después de hallar este ya reemplazo todo lo demás. 34.5, tengo que elegir el número inmediatamente mayor en la tabla, sería 59, de allí me voy al límite inferior, que sería 160, de allí sale el 160 de la fórmula, más la amplitud es 160 a 170, sacamos la resta, de ahí hallamos la amplitud. Este 34.5 es el resultado de este, menos 34, este 34 lo saco de la frecuencia absoluta, de la frecuencia acumulada menos 1, entonces 59 menos 1 sería 34, entonces restamos este F, al no tener menos 1 es ahí mismo, entonces la frecuencia en el dato del 59 es 25, y al reemplazar los datos comenzamos a resolver el ejercicio. Entonces 34.5 menos 34, 0.5. Antes de resolver esta división se debe multiplicar este 10 que está multiplicando aquí el paréntesis, multiplicamos 10 por 0,5 que es igual a 5 entre 25. Esto me da 0.2. Entonces 160, de nuevo el límite inferior, más 0.2 que fue el resultado de esto. Entonces la mediana es 160.2. La moda es la frecuencia mayor. La frecuencia mayor, o sea el número que más se repite. En este caso pues no se repite porque ya no nos dan los datos de la frecuencia, entonces decimos que la frecuencia mayor es el 25. Después de hallar la frecuencia mayor,
realizamos la fórmula. Límite inferior más amplitud igual a frecuencia menos 1. Aquí abajito también realizamos este mismo ejercicio más y este mismo ejercicio, pero le sumamos 1. Para entender esto debemos tener siempre cerca la tabla de los datos principales a la hora de sustituir. En 25, en la frecuencia 25, voy a hallar el límite inferior. Vámonos a la tabla. En la frecuencia 25, el límite inferior es 160. Entonces la amplitud entre 160 y 170 es 10. Y vemos qué datos colocamos. 160, límite inferior, 10 de amplitud, 25 la frecuencia en la que estamos ubicados, menos 1 sería la frecuencia de arriba. Entonces 25 menos 1 ya sería el 21. Igual sustituimos datos abajo, que sería la misma fórmula de arriba, 25 menos 21, y sumamos la frecuencia menos f más 1. Y este sería 25 menos 8, que sería la siguiente. Después de sustituir los datos, solamente resolvemos. 25 menos 21, 4. 25 menos 21, 4. Más, bajamos el más. 25 menos 8, 17. Resolvemos. 4 por 10, 40. Y 4 más 17, 21. Realizamos la división de 40 entre 21, me da 1.9. Y sumamos. 160, que es el límite inferior, más el resultado de la fórmula, que es 1.9. Entonces la moda es 161.9. Describa 3 conclusiones usando los ítems B y C. En este caso utilizamos cuartiles y decimos que el 25% de los pacientes mide más de 167.1. Aquí nos presenta la fórmula, cómo lo resolvimos. Cuartiles es igual al límite inferior más A, K por N entre 4, la frecuencia acumulada menos 1, la frecuencia acumulada menos la frecuencia acumulada menos 1. Primero se debe resolver este pequeñito de acá. K es igual al cuartil que yo voy a hallar, en este caso 3, por 69, el número de personas, entre 4. Este resultado lo utilizo para seguir resolviendo la fórmula y reemplazo los datos con la tabla. Después de resolver esto, aquí vemos ya nos da un resultado 17.75 entre 25. Resolvemos y el total me da 167.1. Ese sería el 75% de la población. Aquí resolvimos el percentil 50, o sea la mitad. Se supone que esta mitad debe dar igual a la mediana, ahorita confirmamos. E igual aplicamos la fórmula. Esta fórmula es lo mismo. Primero se halla este pequeñito de aquí, donde K es el percentil que voy a hallar, N el número de frecuencia o de personas, 100 porque estoy hallando percentiles, y aplicamos la fórmula, reemplazamos los datos y el resultado me da 160.2. Para comprobar que este resultado esté correcto, nos vamos a la mediana y efectivamente la mediana también me dio 160.2. Y hemos terminado. Muchas gracias por su atención.